Canción asturiana, asturianada, tonada, son en realidad palabras que signifiquen lo mismo. Lle un xénero, unha maneira de cantar propia deste país que llamamos Asturias, propia e distinta. Técnicamente, pois hai quen diz que la asturianada lle daque asina como el tratamiento un pouco llevado a la música culta de la tonada tradicional. Pero o mío padre, que cantaba a su manera asturianaes, e la xente de por aquí, yo siempre los sentí decir cantou unha asturianada ou voi cantar unha asturianada. E era perfectamente podía ser unha tonada brava o unha asturianada dependía de un modelo de un clásico, como podía ser, non sei, la busdonga ou cuchichi acompañados al piano. E é lo mesmo. Bueno, 30 asturianaes en realidad é el resultado final de un proceso moi largo de polo menos 20 años de averamiento pola miña parte a este xénero, a la asturianada, al cante tradicional máis representativo, por así decirlo, de la música asturiana. Na miña época de cantautor, a mí ya me interesaba la asturianada. Hai cantares míos que tienen momentos que, dende un punto de vista melódico, pues avérенse a la asturianada. Pero bien é verdad que hasta que non pasé por conservatorio estudiando canto de unha maneira reglada, la miña voz non podía enfrentarse a la asturianada. La asturianada é un cante moi exixente, requiere unas facultades vocales moi considerables. E unha maravilla que los cantantes, los cantadores tradicionales de asturianada puedan enfrentarse a ese xénero, a esa canción tan difícil, en sin estudios de canto, de técnica vocal. Eso significa que son voces de por sí privilexiadas, fantásticas, con unos recursos increíbles. Yo non tenía esa voz. Yo non tenía esa voz de maneira espontánea. Tuve que facémela como se fai un músculo a costa de mucho esfuerzo, de muchas horas de gimnasio, nel meu caso, pues a costa de años de estudio sistemático del canto. A partir del año 2000 aproximadamente, yo estaba en condiciones de enfrentarme a la asturianada, y en un disco que marca tamén un punto e aparte na miña carrera, como é Viaxe al silencio, ya se gravaron, ya aparecen dos asturianaes tradicionales, Arrimadín aquel roble, e outra máis, con acompañamiento pianístico e cantaes e revisaes, incluso dende el punto de vista de la letra, de la mesma manera que despois seguí traballando. Pero foi a partir de 2006 cando me puse sistemáticamente a traballar la asturianada, publicando Asturianaes 1 en 2007, despois en 2010 grabé Asturianaes 2, aunque por razones, fue cuando yo tuve de concejal 4 años, hasta 2015 non se publicou Asturianaes 2, y en 2020 por fin grabé Asturianaes 3 y cerré esa trilogía que yo tenía en la cabeza ya dende Asturianaes 1, publicando ese libro con 3 CDs titulado 30 Asturianaes, que posiblemente sea efectivamente la obra más redonda, más trascendente de lo que yo pueda tener fecho. El futuro de la asturianada agora mesmo yo puedo verlo con esperanza. En primer lugar, la asturianada tradicional sigue viva. Yo non lle que reniegue de coses como los concursos o que la asturianada ten los ambientes más populares, llamemos el chigre o la romería. Lle un ámbito que, bendito sea, porque nos fizo posible que la asturianada llegara viva a los nuestros tiempos. Lo que pasa que yo considero que eso non lle bastante para que sobreviva 100 años más, por ejemplo. Habrá que llevarla a otros ámbitos, a otros escenarios y a otros públicos. Y para lograr eso yo considero que el camín pasa por traballara, por así decirlo, ¿no? Por traballara de una manera más elaborada, y véolo con esperanza porque hai traballos en ese sentido. 30 Asturianaes puede ser uno de ellos, pero en este momento está a punto de ser obxeto de estudio en los conservatorios y en las escuelas de música. Y eso abre les puertes a un futuro imprevisible, pero sin duda prometedor. De la misma manera que en la música de gaita hubo que perfeccionar el instrumento, les propias gaites de agora son gaites técnicamente mucho mellor fabricaes, que tienen una
capacidade de afinación, incluso de ámbito tonal máis amplio que les antiguos gaites, pues con esos nuevos instrumentos, por así decirlo, que son y la gaita de siempre pero perfeccionada, y con los gaiteros que saben el repertorio de siempre, pero ellos mismos como músicos pues tienen también más conocimientos y más capacidad, fízose esta evolución maravillosa de la música de gaita de las últimas décadas. Con la tonada, con la asturianada, tiene que pasar lo mismo. Hay que perfeccionar el instrumento, hay que llevar a esas voces que de por sí son muy buenas unos conocimientos y unos recursos que agora non tienen, y eso va a permitir facer unha asturianada máis pulida, máis elaborada, con acompañamientos instrumentales más actuales, no solamente la gaita y cantar a capela, y eso va a hacer que la asturianada llegue a otros públicos más amplios que ahora non van a escuchala. Y también va a hacer posible que la asturianada la podamos exportar al mundo como un gran cante que lle, suscitando la admiración del mundo, de la misma manera que en el su momento se fizo con el fado o se pudo facer con el cantejondo andaluz.